Bueno, compañeros, les voy a mostrar cómo resolví este circuito usando supernodos. Como es el método de nodos, el primer paso pues es designar nuestros nodos. Generé tres nodos: nodo B1, nodo B2 y nodo B3. El profesor había dicho que podíamos generar aquí un nodo B4, pero no es obligatorio, por así decirlo, ya que la corriente que fluya por la resistencia de 2K va a ser la misma que fluya por esta de 4 al estar en serie. Es una de las leyes de circuitos en serie, por lo tanto puede estar de sobra. El siguiente paso es darle dirección a las corrientes que van a entrar y salir del nodo. Como pueden ver, generé tres dirección de corriente: I1, I2 e I3. Como pueden ver, en una resistencia por donde entra una corriente se genera un polo positivo y a la salida de esa resistencia tenemos un polo negativo. Por lo tanto, así es como le podemos dar polaridad al voltaje de las resistencias. Bueno, lo siguiente que hay que hacer es generar nuestras ecuaciones. Pero antes de eso hay que observar esta fuente dependiente. Como pueden ver, es una fuente dependiente de voltaje, 2 kilos de IX, y X es la corriente que fluye por esa resistencia. El punto es de que I2, que si es una corriente que fluye por esta parte del circuito, no la podemos conocer porque esta es una fuente dependiente de voltaje. Entonces, si prestamos atención, el nodo B2 y el nodo B3 realmente no nos sirven, ya que como la fuente dependiente de voltaje está en medio, no podemos conocer la corriente I2 de la manera convencional. Entonces es aquí donde se genera un supernodo. Nuestro supernodo va a comprender desde el B2 hasta el B3. Todo esto va a formar un solo nodo y tenemos que generar nuestra ecuación de restricción. El voltaje de esta fuente está dado por B3 menos B2. Nuestra ecuación quedaría de esta manera: B3 menos B2 es igual a 2 kilos y X, porque el voltaje está dado en una ganancia de 2 kilo y X. Entonces el voltaje que haya en estos dos terminales es igual a 2 kilo y X. Ahora, como no vamos a utilizar de manera directa esta corriente I2, necesitamos un nodo en el cual entren la mayoría de las corrientes y también salgan. Este vendría siendo nuestro cuarto nodo, este que comprende toda esta zona. Es un nodo común en donde tenemos la mayoría de las conexiones del circuito, por lo cual este sería nuestro nodo B4. Ese sería el nodo y ahora hay que generar la ecuación respecto a las corrientes que entren y salgan de ese nodo. Esta sería nuestra ecuación del nodo B4. IX más I3. ¿Por qué? Porque a este nodo en general le entra IX y de este lado I3 recorre toda esta ruta y entra al nodo. I2 y 2 mA son corrientes que salen. Al entrar en este nodo, al salir por este punto ya es I1 y salir de este punto es 2 mA. Ya que tenemos esto, hay que empezar a sacar el valor de nuestras variables, por así decirlo. Nuestras variables son corrientes, hay que empezar a ver cuánto vale IX. Si analizamos IX fluye por la corriente, perdón, es una corriente que fluye por la resistencia de 4 kilos. Sabemos que la fórmula para la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso sería el valor de la resistencia, el valor del voltaje de la resistencia entre la misma resistencia. IX está descrita por el voltaje que hay en esta resistencia, que es B2, el voltaje B2, sobre 4 kilos, y ese sería nuestro valor de IX. Entonces quedaría de esta manera: IX es igual a B2 sobre 4K. También tenemos la corriente I3. I3 fluye desde el nodo B3 y pasa por la resistencia de 2K y de 4K.
La corriente que fluya por estas dos resistencias va a ser la misma, pero para conocer el valor necesitamos sumar estas dos que están en serie. Entonces nuestra I3 quedaría descrita por el B3 sobre 6K, que es la suma de esas dos resistencias en serie. Otra de las corrientes que afecta nuestro nodo B4 es I1. I1 está dado por B2 menos B1, B1 menos B2 sobre 12K. Si se fijan, eso está descrito por la polaridad que genera la corriente. Por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Entonces el nodo que tiene el valor positivo es B1 y el nodo que tiene el valor negativo es B2. Entonces I1 sería igual a B1 menos B2 sobre 12K. Ahora el siguiente paso es sustituir nuestros valores de las corrientes en nuestra ecuación B4. La sustitución quedaría de la siguiente forma. Nuestra ecuación ya sustituida quedaría de esta forma. B2 sobre 4K, que es el valor de IX, más B3 sobre 6K, que es el valor de I3. Y esto es igual a I1, y I1 está dado por B1 menos B2 sobre 12K y los 2000 amperes. Bueno, es preferible quitar las unidades para no confundirse, pero saben que esta es esta corriente de aquí. Bueno, ya tenemos una ecuación con tres incógnitas. Como pueden ver, tenemos B2, B3, B1 y B2. Lo siguiente que hay que hacer es pasar todas las variables de un lado y dejar las constantes del otro lado de la igualdad.